tots. Tenim també el plaer de tenir algun pare aquí entre nosaltres. És una xerrada que nosaltres, des de Criança, no sé si tots coneixeu el centre. Criança és un centre destinat a atendre infants, no?, que necessiten alguna mena d'ajut en el seu desenvolupament. Treballem bàsicament amb infants, adolescents i famílies per potenciar el desenvolupament. I treballem des de diferents àrees. Aquí algú em poden ajudar a passar. Més que res, pels que no ho coneixeu, tenim en el centre, aquestes són les nostres instal·lacions, els que no heu vingut encara a veure'ns. Tenim en el nostre equip tant psicòlegs, jo soc psicòloga, la Cristina, tenim altres companyes també que psicòloga, la Marta, la Violeta, que no ha pogut estar amb nosaltres, la Marta i la Violeta són logopedes, la Cristina és neuropsicòloga, i nosaltres treballem en xarxa amb altres professionals també de la salut, no? Sempre buscant donar aquest servei integral als nens que requereixen algun tipus d'ajuda especial. I dintre d'aquest projecte, que és Criança, hem pensat també que una de les nostres tasques és ajudar els pares i en la mida, modestament parlant, ajudar els mestres a aprendre a tenir més eines en el desenvolupament dels fills. Pensem que el llenguatge és un aspecte molt important del desenvolupament i hem pensat en aquesta xerrada com un objectiu d'ajudar. Farem d'altres perquè el nostre objectiu és seguir ajudant a pares, mares i la comunitat educativa amb el que modestament podem aportar, de manera que tots plegats treballem en conjunt. La xerrada serà impartida per la Marta, que és logopeda. La Marta està diplomada en logopèdia, és especialitzada en atenció precoç i està fent magisteri infantil. I la Cristina és neuropsicòloga, llicenciada en psicologia i té l'especialitat de neuropsicologia i d'atenció precoç també. I doncs sé que us som preparats amb molt de carinyo i confio que sigui molt útil per tots. I elles faran tota l'exposició, que es pot intervenir, és a dir, es pot fer preguntes mentre estan fent l'exposició, però també hem contemplat un temps al final de la xerrada per qui vulgui fer preguntes i així, que tinguem una estona d'intercanvi també. D'acord? Gràcies. Bueno, bona tarda, soc la Marta, soc logopeda. La xerrada la farem en castellà si no us importa, perquè així serà més fàcil també per la Cristina. Ara farem la part de llenguatge. És important, abans d'entrar en el neurodesenvolupament, explicar-vos alguns aspectes importants pel que fa al llenguatge. Això és una xerrada, són unes pinzellades d'això podríem fer un màster i de fet jo he fet la carrera, especialitat en llenguatge. Tots els casos que siguin de nens i tal, si de cas, Criança està obert per qualsevol consulta que sigui d'algun cas específic, perquè si no potser no volem entrar en casos específics. El lenguaje. ¿Qué entendemos por lenguaje? Si yo ahora es importante, es una charla sobre el lenguaje, por lo tanto necesito vuestra ayuda, necesito que interactuéis conmigo, que interactuéis con Cristina y que entre todos hagamos un poco la función más importante del lenguaje, que es la comunicación. ¿Alguien me podría explicar qué entiende por lenguaje o qué idea es la que le acontece en relación al lenguaje? ¿Alguna logopeda que haya por aquí? ¿No? ¿Alguien? ¿Qué se tiene a la cabeza? Cuando decís lenguaje, ¿qué se tiene a la cabeza? Comunicar. Comunicar. ¿Qué más? Es un medio interaccional. Es un medio de interacción. ¿Qué más? ¿Son palabras? ¿Son sonidos? ¿Puede ser el cuerpo? Por ejemplo, ahora podéis ver que yo estoy nerviosa. Me tiembla la voz, estoy moviéndome constantemente. Sí, pues el lenguaje no es únicamente las palabras, es comunicación y es la función más importante. El lenguaje es una estructura, que es una forma, que esto incluye la fonología, que son los sonidos, la morfología, que son la formación de palabras a través de los fonemas, y también la sintaxis, que son las oraciones. También el lenguaje posee un contenido, que es el significado, y es a través de lo que nosotros nos comunicamos, y el uso.
El uso, que es lo más importante, es la función comunicativa, lo que a nosotros nos va a dar el éxito en el lenguaje, ¿vale? Si pensamos, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, si alguien ha estudiado inglés, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Tener todas las palabras, o sea, todo el léxico, o que cuando vayamos a un restaurante seamos capaces de pedir? Pedir, ¿no? Independientemente de que utilicemos unas palabras u otras. Pues eso es lo que tenemos que potenciar en los niños. Luego ya vendrán las palabras, ya vendrán las frases y ya vendrá la perfección, bueno, que estén correctas, ¿vale? El lenguaje se desarrolla en unas etapas que las explicaremos posteriormente, y el único protagonista no es el niño, ¿vale? Porque como hemos dicho, el lenguaje tiene una función comunicativa y es la más importante. Es la familia quien va a ayudar a que este lenguaje se desarrolle y a que haya comunicación importante, y también va a ser en la escuela y con los demás niños que el niño va a poder desarrollar el lenguaje, ¿sí? Vale. ¿Qué creéis que necesita un niño para desarrollar el lenguaje? Estimulación. Estimulación. Motivación. Sí. Mucha. A nivel de órganos, ¿qué es lo que creéis que es más importante o que influye? Los fonéticos. Los fonéticos. Los que intervienen, sí, efectivamente. ¿Qué más? El desarrollo cognitivo. Bien. ¿Por dónde nos entra? No voy a decir nada más. ¿Sí? Pues interviene la audición como canal como entrada de la información. Interviene también el aparato respiratorio, ¿vale? Un fonema es aire en movimiento realmente y modulado por el aparato fonador, ¿vale? Por lo tanto, cualquier anomalía a nivel orgánico, tanto en el aparato fonador como en el aparato respiratorio, como a nivel auditivo, como mínimo va a causar un retraso en la adquisición del desarrollo. Luego pueden haber otras repercusiones, ¿vale? ¿Qué dificultades creéis que en estas vías que he nombrado anteriormente pueden provocar pues, una mala adquisición o un retraso en el lenguaje? Una pérdida de audición o no tener audición. Sí, una pérdida de audición. ¿Algo más? Mucosidad. Muy bien, mucosidad. ¿Alguna cosita más? Pues efectivamente, las pérdidas auditivas, como mínimo, van a causar un retraso, ¿vale? En el momento que contamos con los CREDA, que hacen una estimulación muy buena y que un niño que tiene una pérdida auditiva va a adquirir el lenguaje, lo va a adquirir a otro ritmo y con unas ayudas diferentes, pero lo va a adquirir. Perdona, ¿qué has dicho? CREDA. Son los centros de recursos auditivos que hay en Cataluña, ¿vale? Entonces, en el momento que un pediatra detecta una pérdida auditiva, puede derivarlo también a la escuela y desde ahí hacen una estimulación, ¿vale? Está formado por logopedas, por psicólogos, por otorrinos, y desde ahí se hace una estimulación precoz y son especializados en audición, en pérdidas auditivas. También en trastornos de lenguaje los más graves, ¿vale? En relación a las pérdidas auditivas, es fácil detectar un niño que no oye nada, porque no va a recibir respuesta desde el primer momento, pero es mucho más difícil detectar un niño que tiene una pequeña pérdida auditiva, porque puede pasar por un niño pues, que a lo mejor no está atento a las conductas, podemos decir que le falta atención. Es importante que en el momento en que veamos que hay algo que ese niño no está comunicando, aunque no sea con lenguaje oral, vayamos al pediatra, ¿vale? Porque es el especialista y es el que hará la derivación si es pertinente. Desde casa, ¿qué cosas podemos hacer? Pues simplemente con bebés aplaudimos detrás de él. Si el niño reacciona, pues como mínimo esto nos está diciendo que más debe de tener audición. Campanas, con llaves, ¿vale? En el momento en que veamos cualquier cosa, insisto, pediatras están para eso, para consultar. Los logopedas también estamos para eso, pero en pérdidas auditivas un pediatra nos va a ayudar porque si es necesario derivar al otorrino, ¿vale? Las mucosidades pues, son el gran enemigo de los niños y también de la gente que trabajamos con ellos, ¿vale?
Las mucosidades parecen inofensivas, pero el moco lo que hace, si está por ejemplo en el oído, es amortiguar el sonido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el niño tiene mucosidad, el sonido no le va a llegar con la calidad, ¿no? Y cualidad del tono. Y entonces eso va a hacer que, como no tiene adquirido toda la cadena fonológica ni fonética, el niño lo produzca, si tiene miotitis y se alargan en el tiempo, que lo produzca de forma incorrecta, ¿vale? Todas las mucosidades igual, se han de tratar, ¿vale? No hay que dejar alargarlas porque es que el moco no hace nada, ¿vale? Y por último, las vegetaciones, también conocidos como carnots. Entre los síntomas, pues niños que roncan por la noche, niños que están constipados muchas veces, niños que respiran con la boca abierta. El lenguaje nos va a afectar mucho porque la posición de la lengua va a ser baja, ¿vale? La lengua tiene que estar colocada en las arruguitas del paladar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hace una presión que hace que la lengua se tonifique. Si la lengua está baja, la lengua va a tener un tono que no es el adecuado y puede repercutir para algunos fonemas, ¿vale? Y puede causar hipotonía lingual, ¿vale? Quería hacer referencia también a la importancia del chupete, ¿vale? De quitar el chupete a tiempo. ¿Por qué? Esta es la posición correcta de la lengua, que es tocando las arruguitas del paladar, ¿vale? El chupete lo que hace es que el niño tenga que tener, el niño o la niña, la lengua en posición baja. Si se alarga en el tiempo, va a producir una hipotonía, ¿vale? Por lo tanto, ¿Cuánto tiempo? ¿a qué edad? 2 años ya es porque luego va a tener repercusiones. Tenemos que hacer otra charrada de cómo evitar el chupete. Pero también la función de esto es que, claro, muchas veces, los profes muchas veces lo comentan, o sea, cuando las recomendaciones muchas veces que nos hacen los profes tampoco, no es gratuito, es por este tipo de cosas, realmente. ¿Sabes? Que siempre nos creemos que tiene que haber como momentos de arbitrarios de que se dice que ahora sí, por el tema de que en el cole para no tener que estar teniendo el chupete, aparte puede que sea eso también, pero tiene un sentido. ¿Vale? Y el sentido además del tema de la endotonía de la lengua afecta mucho a tema de lenguaje, pero incluso en alimentación, en deglución y en todo. A mí me preocupa que mi hija mayor, cuando se dormía con el chupete, pero cuando ella se dormía lo expulsaba o tiraba, pero es que estas se me duermen, porque tengo dos, se me duermen y se quedan con el chupete toda la noche, está toda la noche. Yo estoy, bueno, esto muy bueno no debe ser, pero es que eso no debe ser. Haremos una charla. Vale. Igual, el abuso de purés. El niño que ya empieza a comer diferentes texturas, no le demos todo el rato puré, porque ¿qué pasa? La lengua, al hacer los movimientos de deglución, se está tonificando. De esta forma no va a ser necesario que cuando tenga 4 añitos, 5 añitos, vaya al logopeda a hacer praxias, ¿vale? Purés, pues vamos eliminando y cosas que tengan que masticar, ¿vale? Para desarrollar toda la musculatura funcional. Apunte, succión, por ejemplo, con el vive, ¿vale? El biberón. Antiguamente se hacía el tema también de ponerle, de pinchar el biberón y pinchar la tetina para que el niño le entrara más leche, ¿vale? O sea, el tema de las tetinas con la succión, ¿vale? También tiene un sentido, ¿vale? O sea, el reflejo de succión está hasta los 6 meses porque la lengua hace una proyección diferente, ¿vale? Eso Pablo lo puede explicar. Si le quitamos el que el niño succione, ¿vale? Que la lengua de movimientos de hacia adelante hacia atrás, ¿vale? Al ponerle más leche, el niño no hace tanta succión, se le facilita, con lo cual no hace ese movimiento que lo que le va a permitir es que la mandíbula se recoloque bien para poder pasar a la siguiente fase, que es ya de masticación. Si esta mandíbula no la estimulamos por medio también de ayudarle a que él succione voluntariamente, ¿vale? La mandíbula también se quedará más flojita y también contribuirá a que la lengua baje, ¿vale? Son muchas cositas también los que nos ayudan. Con el tema de la alimentación también tenemos cuidado. Con el tema de escribir las tetinas, que tengan una buena forma y que sobre todo tenga una posición media para que el niño chupe bien. Vale, mi parte, ¿vale? Yo soy, mira, os cuento, soy neuropsicóloga, ¿vale? Me especializo yo también en atención precoz. Mi parte, el objetivo básico de esto es un poco presentaros el cerebro de vuestros niños, ¿vale? O sea, cómo es un cerebro, ¿vale? Cómo es un cerebro y cómo más o menos evoluciona. No os voy a dar una clase de anatomía, ¿vale? Porque también podríamos hacer otro máster de esto. Es un poco para que toméis conciencia de ciertas cosas.
Lo basamos en lenguaje, ¿vale? Porque el lenguaje al final es el vehículo, ¿vale?, de muchos procesos, ¿vale? Es como la manifestación de muchos procesos cognitivos y es una base del aprendizaje importante, ¿vale? Pero para que se dé el lenguaje necesita de muchas otras cosas, ¿vale? Iré explicando un poco el desarrollo cerebral y incidiré en una serie de aspectos. Sobre todo el tema de la multidimensionalidad, ¿vale? Un cerebro no crece, ¿vale?, por partes separadas, va creciendo como un todo, secuenciado pero como un todo, ¿vale? Y tienen que darse todas estas dimensiones, más o menos, con unas condiciones óptimas de estimulación, ¿vale?, y de crecimiento. Y entre todas, más o menos, irá haciendo que vaya creciendo bien el desarrollo cognitivo del niño. Cuando vemos dificultades, muchas veces, claro, las vemos en la manifestación de observarlo de todos los días. Y lo primero que vemos es que no hay lenguaje o que no habla bien, queremos directamente lo asociamos al tema del lenguaje. Pero iremos viendo que el lenguaje, al estar conectado con otras funciones, lleva mucho más atrás, ¿vale? Que también hay que explorar un poco todo lo que es la parte de otras funciones que ahora os comentaré, ¿vale?, para iros dando cuenta de que muchas veces vemos problemas, pero que hay más allá. Igual no es tanto el problema así como la consecuencia de otra cosa, ¿vale? Por un lado. Os hablaré primero, perdón, para el otro lado, ¿vale? Vamos a poner desarrollo por un lado, ¿vale? Hablaré de cerebro y conectaremos con lenguaje, ¿vale? Porque la charla vamos a hacerla más de neurodesarrollo del lenguaje. Ya os digo, podríamos hacer un máster entero de desarrollo del cerebro. Os voy a dar pinceladitas, encontraréis términos que puede que a lo mejor no entendáis del todo, pero intentaré abordarlo de tal manera que podáis tener una comprensión más o menos de las ideas principales, ¿vale? Con desarrollo, ¿a qué me refiero? Es evolutivo, ¿vale? Es un proceso evolutivo y es multidimensional, va todo para adelante, ¿vale? Va secuenciado, pero todo para adelante. El objetivo de la evolución, del crecimiento del cerebro del niño, es que desarrolle, que sea independiente y que pueda tener capacidades para transformar el mundo, ¿vale?, para interactuar con el mundo y transformarlo. El lenguaje es una manifestación de esta evolución, ¿vale? Si el niño no tiene capacidad de poder interactuar bien con el mundo, no se comunica, no tendrá un buen desarrollo del lenguaje, ¿vale? O sea, el fin último no es que tenga lenguaje, el fin último va a ser que tenga ese tipo de capacidad, que pueda interactuar con el mundo, ¿vale? Habrá niños que desarrollen más lenguaje, niños que desarrollarán un poco menos, que se le tendrá que ayudar, que se le tendrá que compensar. Pero el fin último, ¿vale?, es que nuestros hijos sean lo más independientes posible. Y eso sirve para todo, para todas las otras funciones, ¿vale? Pinceladitas de principio de desarrollo. ¿Universal en qué sentido? ¿Qué creéis que el desarrollo por qué es universal? Porque todos son iguales, todos suben igual. ¿Un niño chino desarrolla menos? No, todos suben igual. ¿O desarrolla o empieza a hablar a los 6 meses? ¿Vale? O sea, universal es que más o menos a nivel filogenético casi todos los niños de casi todas las etnias siguen un patrón, ¿vale?, de crecimiento, ¿vale?, de maduración cerebral parecido. Ya después la estimulación modulará ese patrón de alguna u otra manera, ¿vale? Habrá también diferencias interindividuales o incluso intragrupo, ¿vale? Pero más o menos hay un patrón universal. Todos crecen de la misma manera. Todos empiezan a andar alrededor del añito, todos empiezan a decir las primeras palabras, en fin, ¿vale? A eso nos referimos como universal. El cambio gradual, ¿vale? Gradual, de grado 1 a grado 2. Esto va en escalón. Habrá fases que se podrán saltar los niños, como el que no gatea y anda, ¿vale? Pero se necesitan unas bases, ¿vale?, para poder adquirir las habilidades siguientes, ¿vale? Por lo cual el salto tiene que ser gradual y continuo. Esto nunca va a dejar o sea, el cerebro no va a dejar de desarrollar. Aunque tenga dificultades, aunque se encuentre con trabas, aunque tenga patología, ¿vale?, el cerebro va a seguir creciendo, siempre, ¿vale? Con indicador positivo de salud, ¿vale? Desarrollo óptimo, el niño está bien, ¿vale? Las exploraciones neurológicas, ¿vale?, más o menos vemos un poco lo que son los hitos de desarrollo, ¿vale?, tanto a nivel motor como a nivel de lenguaje, como a nivel de sensorial, ¿vale? Y en el momento que va viendo que esas pautas de desarrollo siguen su curso normal, el niño está bien, ¿vale? Van evaluando un poquito en este sentido. Hay genética y hay ambiente, ¿vale?
de alguna manera está todo está predeterminado genéticamente cuál es el curso de esa maduración cerebral, ¿vale? Hasta dónde llega. La eficacia de esa maduración nos encargamos nosotros, ¿vale? La genética por sí sola no va a hacer que el niño hable, ¿vale? Va a poner todos los medios al alcance del niño para poder alcanzar esa maduración, pero no lo va a hacer solo, ¿vale? Y será el ambiente el que module. Niño que esté mejor estimulado, niño que hablará mejor, en ausencia de patología, ¿vale? Siempre tenemos ahí un hándicap que puede ser por X razones, ¿vale? Pero este papel lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de ello. Ya os digo, cada niño puede variar en un periodo X, ¿vale? Hay una serie de periodos críticos, ahora os lo explicaré, ¿vale? Que un poco determinan que alguna función, alguna habilidad se tiene que dar en un momento determinado, pero iremos avanzando. Desde relacional y es multidimensional, ¿vale? Todo va para adelante. ¿Quién influye, por tanto, en el crecimiento de nuestros hijos? La familia, el entorno. La familia, el entorno, la genética, el ambiente, la parte social, los medios, todo, ¿vale? A la hora de la intervención, por tanto, ¿vale? Desde lo que son los principios de atención temprana, se contempla como un todo, porque cada vez se tiene mucho más en cuenta que esto es genético, biológico, social, cognitivo, todo se tiene que ver en el niño, ¿vale? Y ya no lo digo solo a nivel de terapia, sino a nivel escuela, y que vosotros papás también seáis conscientes de que el niño madura en todo lo que tiene alrededor, ¿sí? 3 cuestiones fundamentales, o sea, las voy a pasar muy por encimita, ¿vale? Para que un cerebro desarrolle bien, tiene que desarrollarse, ya os digo, de forma integral, tiene que darse esa secuencia, tiene que darse a nivel que lo integremos todo, ¿vale? Integrarlo todo lo podemos integrar desde jugar con él hasta integrar cualquier actividad que tengamos en la vida diaria a poder estimularlo con cualquier cosa que tengamos al día a día, ¿vale? Porque el niño lo va a integrar todo, va a integrar lo que oye, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, cómo lo siente, cómo reacciona, todo eso lo integrará y al final lo podrá representar y una vez que lo represente podrá adquirir lenguaje, ¿vale? Tendrá un código para poder representar eso, pero si no experimenta no conseguirá ese código, pues le costará bastante, o estará vacío, tendrá un código con un referente al que no tendrá mucho contenido, ¿vale? Y no tendrá esas conexiones bien reforzadas para poder afianzar bien ese lenguaje, ¿vale? Dinámico, lúdico, juego, son niños, jugamos, hay que jugar con ellos tienen que jugar, ¿vale? Y le tienen que aportar bienestar, ¿vale? Cuanto más divertido es todo, cuanto más lúdico, cuanto más atrayente para el niño, mejor lo va a aprender. Ellos se mueven por principio de placer, sobre todo en edades muy pequeñas. No tienen otra forma de regularse, ¿vale? Así que cuanto más placentero sea todo, cuanto más sensación de bienestar y de tranquilidad en casa, en el cole, más oportunidades tendrá de estar tranquilo y de poder experimentar el mundo, ¿vale? Con plasticidad, ¿os suena? ¿Qué puede ser plasticidad cerebral? Vale. El cerebro del niño, ¿vale? De alguna manera tiene cierta capacidad, ¿vale? Por evolución, tiene cierta capacidad de poder modificar las condiciones, ¿vale? Que percibe del entorno para poder realzar los aprendizajes. Esa es una capacidad innata que tenemos desde pequeños, pero que la tenemos hasta que somos pequeños. Hay algunas partes del cerebro que seguirán desarrollando. Por plasticidad me refiero a una capacidad que tienen las neuronas de poder hacer sinapsis y poder conectar unas con otras y poder reforzar aprendizajes. Y con ello modifica, ¿vale?, también las habilidades que va adquiriendo, ¿vale? Puede ser incluso a nivel anatómico, que se pueden ver cambios anatómicos en el cerebro, o a nivel funcional, que haya áreas que se refuercen más que otras, ¿vale? Por eso los niños dicen que son esponjas, ¿vale? Eso se lo da la plasticidad cerebral. A más pequeños, más capacidad de poder modificar esos patrones cognitivos en relación a la estimulación del entorno. Llegará un momento que no lo podrá hacer tanto. Las neuronas no tienen esa capacidad perenne de poder manejar si donde da más estimulación, reforzar más, tener áreas que están más ocupadas en esa zona. Por eso es importante la estimulación desde pequeño, ¿vale? Desde temprana edad. Por eso es importante la atención precoz y por eso es importante
que todo el entorno esté ocupado también en que ese niño experimente, ¿sí? Con igualdad de oportunidades me refiero a que todas las funciones tengan esa igualdad de aprender. Que no estemos solo pendientes de hacerle que el niño hable. No es solo que hable, ni tampoco pendiente que el niño coma todo el rato, ni tampoco pendiente a que el niño se ponga el zapato solo. Tenemos que darle oportunidades a que el niño experimente en todos los ámbitos, ¿vale? Que la experiencia sea rica desde todos los ámbitos, porque es lo que va a hacer que el cerebro crezca con esa graduación, ¿vale? Y en todas esas dimensiones. Tenemos que darle capacidad de experimentar, tenemos que darle capacidad de que piense, ¿vale? Y que decida, ¿vale? Las decisiones, incluso desde que son muy pequeños, se le puede dar capacidad de decisión. ¿Cómo le darías tú una capacidad de decisión a un niño de 2 años? ¿Elegir la comida? ¿Plátano o manzana? ¿Una vez ¿Qué a la quieres? semana? ¿O ¿Plátano o manzana? Hoy tenemos que comer. Una manzana. ¿Qué te quieres poner? ¿La camisa rosa o la camisa azul? ¿Qué color es este? Rosa y azul. ¿A ti cuál te gusta? ¿Rosa? Yo, por ejemplo, venga, jugando, vamos a vestirnos, vístete, y luego ya, entonces claro, ¿cómo pigmenta ahí? Porque ya me como de los nervios. Claro, porque hay que hacer malabares con esta serie de cosas, con el factor tiempo y tal. O del que más te gusta, o mamá te pone el que quiere. Ya te digo yo que cuando se vea que me gusta, ya te va a decir del tirón al que le gusta, ¿vale? Le estás forzando una decisión rápida, ¿vale? Mamá se tiene que ir, mamá, o te pone el que mamá quiere, o eliges tú el que tú quieres. ¿Qué quieres, el rosa o el azul? A ver, depende del niño, depende de tal, depende de cómo se levante por la mañana, evidentemente, ¿vale? Pero siempre que se pueda, ¿vale? Hay que darle esta serie, porque es lo que va a hacer también, ¿vale? Todo va a tener un sentido. Todo lo que le hagamos al niño va a tener un sentido. Pero va a tener un sentido en tanto en cuanto lo hagamos bien, que lo hagamos de forma eficaz, ¿vale? Ya después hablaremos con el tema de pautas de este sentido. ¿De qué va a depender el lenguaje? Pues de todas estas cosas, de lo biológico, de lo cognitivo, de lo social, ¿vale? De la maduración del cerebro, de la dependencia de las relaciones con otras funciones, ahora explicaré las funciones cognitivas cuáles son, y de la oportunidad que le demos a ese niño de aprender, de imitar, que el aprendizaje se hace por repetición. No hay otra. O sea, no hay otra. Tenemos que repetir. Y todo lo que se repite y es divertido, se repetirá más veces. Y mejor se aprenderá. Y eso es así desde que son así. ¿Vale? Y el apego. ¿Vale? El tema emocional, el tema del contacto, el tema de la seguridad. Toda esta serie de cosas ya no es solo darle seguridad a un bebé en los brazos. Es que un niño con 8 años también necesita esa seguridad. ¿Vale? Porque también sigue creciendo su cerebro. Y es esa seguridad la que le va a hacer también que tenga motivación para hacer otras cosas y aprender. Os voy a presentar el cerebro. ¿Vale? Esta foto os la pongo para que os deis cuenta de lo que hay. ¿Vale? O sea, 100.000 millones de neuronas, ¿vale? Completadas en distintas áreas. ¿Vale? Cada área que hay aquí, ¿vale? Está más o menos especializada en una zona y además está interconectada con áreas adyacentes, ¿vale? Y la cantidad de conexiones todavía no se ha podido ni contar, ¿vale? O sea, es incalculable el número de conexiones que puede hacer un cerebro. Este tipo de conexiones las va a hacer toda la vida, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el cerebro al final, porque veis todas las partes, todo esto, el cerebro son neuronas, ¿vale? Son cuerpos celulares. Igual que una célula de la piel es una célula de piel, las del cerebro son neuronas. En el cerebro hay 2, neuronas y glías. Van desarrollando a lo largo de la gestación, ¿vale? Hasta que está en el desarrollo intrauterino. Van creciendo, ¿vale? Van creciendo también por etapas. Cada etapa va a ser importante, ¿vale? Porque esas células, en cada etapa de la gestación hasta que se forma el cerebro en el nacimiento, ¿vale? Va a tener una serie de procesos, ¿vale? Por ejemplo, los 3 meses, cuando se tiene más peligro, que suele decir en el obstetra, ¿no? Lo que es la unidad de maternidad que tiene más peligro, las pruebas y demás, son porque hay momentos en el desarrollo intrauterino en que el cerebro, esas células tienen que ir pasando a
su sitio, tienen que emigrar, tienen que buscar su sitio, tienen que empezar a especializarse y determinar en qué sitio van a ir. ¿Vale? Hay momentos que son un poco más peligrosos o no en este tipo de función. Llegado al nacimiento está más o menos lo que es la citoarquitectura del cerebro. Pero eso no va a ser todo, ¿vale? Porque si no ya saldríamos todos hablando, aprendiendo, saliendo a montar en bicicleta, escribiendo una novela o montando en coche. No, ¿vale? El cerebro está, pero hay otra cosa que necesitamos tener en cuenta, que es la especialización, ¿vale? Cada área de estas, ¿vale? La presento aquí un poquito porque hablaré un poco de algunas. No voy a dar una clase de anatomía porque no procede y no vamos a tener tiempo, ¿vale? Solo que sepáis que hay áreas especializadas. El lenguaje, ¿vale? Vamos a tener casi todas implicadas, ¿vale? Desde la parte de audición, la parte de visión, vamos a tener aquí, ¿vale? La parte motora, ¿vale? Porque todo lo que nos ha explicado Marta Aparato aquí, ¿no creéis que que rige? ¿Quién manda ahí? ¿Vale? Este rige los movimientos de fonación, rige el desarrollo del movimiento de fonación, rige cuándo tiene que pasar el aire, cuándo paro el aire, cuándo muevo la boca y cuándo la cierro, ¿vale? Eso lo va rigiendo las áreas motoras de aquí del cerebro. Tendremos también áreas que asocian distintos estímulos. Esta parte es muy visoespacial, ¿vale? Modula todo lo que es la parte de integración espacial, visoperceptiva, controla toda la parte de aquí del temporal, que es memoria, ¿vale? Mucho del tema de memoria. Controla a su vez toda la parte premotora, que es la que programa todo lo que son planes de acción, motora, todo lo que es la reacción y tal. Y todo va a estar controlado por este señor, el lóbulo frontal, ¿vale? En cuanto al desarrollo de la cuestión, lo único que os diré es que el desarrollo no se da entero. O sea, no todas las partes van creciendo a la vez. Van creciendo en forma de C, ¿vale? Primero desarrollarán las áreas sensoriales, después irán desarrollando las áreas de asociación, ¿vale? Una vez que ya está. Y ya por último va a desarrollar el frontal. Por el frontal es el que va a tener toda la planificación, la forma de tomar decisiones, la regulación emocional. Todas aquellas cosas que nuestros niños con 2-3 añitos les cuesta, es porque no tienen todavía desarrollo en el frontal. La regulación emocional, el control de las emociones, la capacidad de abstracción, ¿vale? De ver una botella y ya no tener que verla, imaginársela y poder hacer historias con la botella sin tener que verla, ¿vale? Todo lo que no se rige en el aquí y en el ahora, lo planea el frontal. Y es lo último en desarrollar, ¿vale? Ya lo iremos encauzando. Cuando tengamos las etapas del lenguaje ya vamos intentando ponerle nombre a cada uno. La maduración, por tanto, es continua, ¿vale? Y va a depender del crecimiento de estas células y de la especialización, ¿vale? Se especializan también por repetición, ¿vale? Por repetición y por estimulación. La estimulación va a modular esa especialización, ¿vale? Hay un proceso muy importante que es la mielinización de las neuronas. Las neuronas necesitan que le pongan como una especie de revestimiento, como una especie de cable, ¿vale? Que la aísle para que la conducción eléctrica, sabéis que las neuronas se mueven por electricidad, vaya bien. Y que esa conducción nerviosa eléctrica sea eficiente, ¿vale? En el cerebro la mielinización va también poquito a poco. Y va poquito a poco en función a lo que os he dicho. Así. ¿Vale? Cuanto más mielinizadas estén las áreas, más especializadas estarán y más eficiente será, ¿vale? La habilidad que vayamos a desarrollar con esta función. ¿Sí? Por lo tanto, lo necesitaremos. Está programado genéticamente, pero la estimulación será la que le dé forma, por fin, la que la module. ¿Vale? Si no hay estimulación, muy probablemente esa función se perderá, porque no habrá repetición, porque no habrá aprendizaje, en fin. ¿Vale? Tenemos que darle esa oportunidad de que el niño experimente. ¿Vale? Y al experimentar ese niño, su cerebro va a responder y va a crear esas conexiones. Aparte de crear estas conexiones, de mielinizar, creará nuevas conexiones, ¿vale? La última parte de las neuronas arborizarán con otras y otras a su vez con otras y otras con otras. Y eso sí que dura toda la vida. Esa capacidad de que puedan formar conexiones nuevas. Por eso aprendemos hasta que somos mayores. Evidentemente no tanto como un niño porque no tenemos tanta plasticidad cerebral. ¿Vale? A medida que somos mayores nos cuesta más trabajo aprender un idioma, aprender una habilidad, ¿vale? Porque ya el cerebro
está ya bastante conformado y le cuesta tener esa oportunidad que tienen los niños de poder ver que el cerebro se vaya apañando a su forma y tener más conexiones, ¿vale? Pero un poco la dinámica base. ¿Me seguís? Es que es un poquito denso, ¿vale? Pero es la única manera que más o menos entendáis, ¿vale? Ahí después lo pondremos con ejemplos cuando relacionemos con lenguaje, ¿vale? Relacionaré un poquito más este tema y pondremos ejemplos de estimulación, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Aquí simplemente que veáis el peso del cerebro, ¿vale? Aunque el cerebro esté ya conformado hacia el nacimiento, mirad la diferencia en 18 meses, ¿vale? Este aumento se debe por la alimentación, porque la mielina pesa, se debe porque las células, las neuronas cada vez son más grandes, los cuerpos son más grandes, eso pesa, porque a mayor especialización y a mayor eficacia de la neurona necesita más aporte de glucosa, de oxígeno, también pesa, ¿vale? Que también son factores que evalúan el perímetro craneal, estas cosas que los neurólogos después en consulta, ¿vale?, les prestan atención. Tamaño del perímetro de la cabeza, a la relación de la cabeza con el cuerpo, en fin. Pero este peso, ¿vale?, lo da eso, esa estimulación que va haciendo que esas conexiones cada vez estén más reforzadas, ¿vale? Con respecto a la mielización, lo que os digo. Primero van a mielizar las zonas centrales, ¿vale? Las sensitivas, ¿vale? Los sensitivos, ¿por qué? Porque el niño primero, ¿qué hace? Niño de 6 meses, de 5 meses, de 4, ¿qué hace? Intento ver, oigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va empezando por ahí. Después de las sensoriales empieza lo motor. Lo motor va cefalocaudal próximo distal, ¿vale? Lo motor empieza primero a desarrollar, ¿qué controla primero el niño? Después, por último, ¿qué hace? Mira, por aquí. Con las manitas igual, profes, ¿por qué la motricidad fina nos cuesta tanto a una determinada edad? ¿Vale? Porque es lo último que trae, ¿vale? Aquí necesita mucha coordinación, ¿vale? Entonces necesita muchas más áreas sensoriales y además que combinen para poder, ¿vale?, tener una destreza a nivel de independencia de deditos. Por eso nos dicen a los papis tanto pinza, 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 ¿vale? Esta pinza es para estimular esto, ¿vale? Las conexiones que nos van a hacer que la motricidad fina pueda ser eficaz. Después lo que nos va a ayudar es a qué. ¿Sí? Total. Con toda esta mielinización, lo que digo, al final va a ser esto, que las secuencias, las funciones van a ser escalonadas. Funciones. Atención. Memoria. Las clases son como una secuencia de meta orientada a algún fin, ¿vale? Una clase puede ser mover una taza de café, ¿vale? Un patrón que tu cerebro aprende, ¿vale?, con toda una secuencia, ¿vale? Vestirme, gracias, ¿vale? Montar el coche, ¿vale? Son ciertos patrones motores que tu cerebro ya aprende y los hace automáticos, ¿vale? Y tú aparte puedes hacerlo con objetos o sin objetos, ¿vale? Eso sería una clase. No sea el reconocimiento del mundo. ¿El bebé se mira al espejo, se reconoce? Todavía no tiene la gnosis, ¿vale?, de reconocimiento. ¿Bebé que ve una botella y todavía no sabe que es una botella? ¿Vale? Necesitas reconocer las cosas. Ya no solo que las hayas tocado, las hayas experimentado, necesitas ya llegar un momento que reconoces lo que es. Diferenciar, ¿vale? El lenguaje es uno de los vehículos más importantes que van a ayudar a esto. Ahora la gnosis. Las funciones ejecutivas, lo que os digo, del lóbulo frontal, lo que planifica, lo que modula, el que hace que tome decisiones, el que sabe cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra, el que tiene más adecuación social, el que sabe cuándo tiene que saludar, el que sabe cuándo tiene que decir adiós, ¿vale? Eso lo modula un poco el frontal. Entonces son cosas que le vamos enseñando a los niños y lo último que aprenden es a razonar, a tener razonamiento lógico, ¿vale? No le da razonamiento lógico a un niño de 2 años. Se debería, por lo menos. ¿Vale? Que a mí sí que lo hacemos. ¿Tú te crees que puedes hacerlo? ¿Tú te has llegado a pensar? No, señores, no se ha llegado a pensar en nada. ¿Se puede? ¿Vale? Eso lo puede hacer a medida que vaya avanzando en funciones ejecutivas y que su cerebro frontal esté. ¿Vale? Con el parche aquel ya lo iréis viendo más tranquilamente. Vamos a ver desarrollo del lenguaje. ¿Vale? Ahora con esto me mezcladito un poco. Las vemos entre Marta y yo, ¿vale? Y lo que vamos a meter
son las etapas de desarrollo del lenguaje y le iremos poniendo en función al desarrollo cerebral en 3 momentos básicos, que son 3 momentos importantes en los que el cerebro madura y explica un poco cada parte. Aquí vamos a necesitaros, porque queremos que hagamos muchos ejemplos con el tema de las etapas y que las veáis en ejemplo práctico. ¿Vale? En cada etapa del niño, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer y cómo podríamos estimular. ¿Vale? Ya más o menos con esto sería la recta final de la charla. ¿Sí? A ver, el último apunte con respecto a esto. Con lo que os digo, el lenguaje tiene muchas estructuras, ¿vale? El lenguaje necesita de muchas estructuras del cerebro. De todas las que os he enseñado, casi todas está implicada el lenguaje. Está implicada para lo expresivo, para lo comprensivo, está prefrontal, está áreas motoras, que se van a encargar de la programación del lenguaje, está el lóbulo temporal, que se va a encargar de todo lo que es también a nivel de memoria, a nivel occipital, todo lo que percibimos, todo lo visual está aquí en lo occipital, el parietal está todo lo espacial, ¿vale? Todas las áreas de asociación. Vamos a tener partes que no solo están en corteza, sino que están en zonas más inferiores del cerebro, que se van a encargar un poco de la regulación, de la coordinación, de esos matices que perfeccionan un poco todo lo que es lenguaje, tanto en el hablado como el escrito, como la lectoescritura, ¿vale? Todas las cositas que perfeccionan un poco de control se dan en esta parte. Y componentes periféricos ya los hemos dado, ¿vale? Con marca, la audición, lo visual, lo vamos a necesitar, lo táctil, lo vamos a necesitar también, ¿vale? Lo bucofonatorio, el control de mano, la coordinación, el cerebro entero, ¿vale? Muchas de las áreas del cerebro están encargadas del lenguaje. Algunas están muy especializadas, sobre todo en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Pero que os deis cuenta de lo que es la multidimensionalidad, de que el lenguaje son muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es más lenguaje? Ya por lo que hemos visto. ¿Lenguaje solo hablar? ¿Qué sería entonces lenguaje? Más. Esta serie de cosas. ¿Qué es lenguaje? Más. Gesticular, ¿no? Los gestos, la mímica. Mímica. Pensar, representar algo que veo con algo, tener la motivación para hablar, el arranque, saber parar, saber cuándo decir las cosas, La situación, los papás, alguien que les escuche, que dé sentido a lo que está diciendo el niño. tener un interlocutor que me escuche, tener a alguien que yo le pueda decir, tener a alguien a quien yo escuchar, ¿vale? Tener capacidad de poder coordinar, de poder escribir, de poder transformarlo en letras, de poder distinguir una letra de otra, de necesitar vista, visoespacial, atención, necesito estar pendiente cuando te escucho, los tiempos que sean necesarios, necesito esos turnos de palabra, que me los va a dar lo frontal, porque es lo social, ¿vale? Todo eso es lenguaje. Por lo tanto, en el cerebro tendremos que indagar mucho si hay algún problema, en dónde específicamente puede estar más ese problema. No es solo, mi niño no habla, o mi niño no lo entiendo cuando habla. Hay que prestarle atención a estas cosas. Yo sé que a lo mejor los papás es más complicado, a lo mejor los profes tampoco tienen, ¿sabes? Pero tenemos que ir más allá, ¿vale? Y cuando tengamos una visión más completa del lenguaje y veamos que tiene todos esos componentes, nos daremos cuenta a lo mejor a la hora de definir un problema por dónde abordarlo, ¿vale? Nos facilita mucho más la labor a los terapeutas y a vosotros a la hora de estimular. ¿Sí? ¿Vale? Ya con esto es con los componentes. Motivación, programación, ¿vale? Todo esto tiene áreas, ¿vale? No las voy a nombrar, ¿vale? Os la nombro un poquito por encima, pero cada parte del lenguaje esta tiene su área y necesita las conexiones con las demás y necesita que el cerebro vaya madurando poco a poco, no se va a dar de golpe, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Sí. Ahora necesitaría que sí que me ayudarais de verdad y mamás que tenéis niños de 1 a 2 años, pues me vais, estas son las que ahora necesito. ¿Aquí hay alguna mamá que tenga niños bebés? Sí, 41, sí, hasta 2 añitos. Simplemente me vais a decir lo que hace vuestro Pueden ser bebé. mamás y profe y Claro, mamás, todo incluido. O bueno, mamás O que ya mamá, tienen profe, niños o grandes. mamá y mamá, ¿vale?
poniendo ya luego. Momento del lenguaje. En la adquisición del lenguaje, hasta los 2 años, se produce una etapa que es crítica, ¿no? Que es la aparición de la primera palabra, ¿vale? Entonces, diferenciamos una etapa prelingüística, que es la puesta en función de la fonología, ¿vale? Estimulación auditiva, en el que el niño va a ir preparando sus órganos y va a ir haciendo pues, balbuceo, va a empezar también a poner los órganos, y muy importante, lo que hablábamos antes de la lengua, ¿sí? Va a comenzar con toda la parte fonológica, también va a empezar la intención comunicativa, ¿vale? Y a partir de la aparición de la primera palabra va a ser la puerta, ¿no? al desarrollo de todo el lenguaje, ¿vale? Vale, entonces, ¿alguna mamá que tenga un bebé? ¿No? De unas 6 meses. El bebé de unas 6 meses, ¿qué es lo que hace? Dormir, llorar, juega, comer, dormir, más dormir, empieza a poner en marcha. Le hablamos, con todo esto le vamos a hablar. No, pero canturrear, el mío cantaba muy. El niño de unas 6 meses lo que hace es empezar a centrarse donde está, a interactuar con el mundo que le rodea, ¿no? Y empieza a poner en marcha pues el sistema fonador. ¿Qué es lo que hace? Juegos vocálicos, empieza con los ajos, pero en principio solo está probando. Habrá un día que nos hará un sonido, que al otro día no lo va a hacer, pero nada tiene intención, solo está poniendo a prueba pues sus órganos. De 6 a 12 meses, ¿alguna mamá que tenga en esta franja? ¿No? Mira, que la semana que viene hace el año. Entonces, no, sí. Está ahí en ¿Qué medio. cosas hace tu niña, por ejemplo, ahora mismo, en relación al lenguaje? Al lenguaje. Bueno, el papá, mamá, el tata, repite mucho las palabras, así, sí que las dice Tu mucho. niña balbucea, ¿verdad? Sí. A veces ella misma no se le entiende. pues, no se la entiende y es normal que no se la entienda, porque si se la entendiera es que algo sería extraño, ¿vale? Lo normal es que juegue, ¿no? Que juegue con el lenguaje, pero aquí ya es diferente, ¿vale? Porque ya ha tenido una experiencia hasta los 6 meses y ya empieza a tener intención, ¿no? Papá, mamá, ¿vale? Todo y que aún no sea capaz de señalártelo a lo mejor, ¿vale? Las sílabas más frecuentes pues son ta, da, la, las que repite. Normalmente empiezan por vocal, ¿vale? A, pa, suelen ser así, ¿vale? La aparición de las primeras palabras, he puesto meses, ¿vale? Pero cada niño es un caso concreto y que no la diga con un añito el niño, no diga sus primeras palabras, no pasa nada. O sea, tiene meses de márgenes, ¿vale? Los niños también empiezan a jugar con la entonación, ¿vale? Están atentos a lo que le decimos al adulto y lo que hacen es imitar. Son capaces de que si tú te pones delante de un niño y le vas imitando, él se va a animar y te va a seguir el discurso, ¿verdad? Se ríe, les gusta además que estemos por ellos y les gusta hablar, ¿vale? Les gusta hablar aunque no sepan aún hablar, ¿vale? Importante, que el niño no diga la primera palabra hasta esta franja de edad, hasta el año. No quiere decir que no les hablemos. Es muy importante que les estemos hablando, que aprovechemos, aunque sea un bebé, le vamos a explicar, les vamos a anticipar lo que vamos a hacer. Puede parecer que no tiene sentido, pero eso le va a ayudar al niño, ¿vale? A ir pues solidificando las bases del lenguaje, ¿vale? Vamos a ir para atrás, ¿vale? Vamos a darle para atrás. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a adecuar un poco a cómo sería la maduración, ¿vale? Cerebral. Con 1 y 6 meses, ¿qué hemos dicho que hace un nene? Dormir, llorar, observar, empieza a experimentar consigo mismo, ¿vale? ¿Qué áreas del cerebro tendrá más desarrolladas en esta parte? Sensitivo. ¿Vale? Lo que tiene más milenizado es lo sensitivo, que es por donde le va a entrar el mundo de primera, ¿vale? Cuando ya le entra el mundo de primera y ya empieza a experimentar, lo siguiente que empieza a hacer que es darse cuenta que el mundo no son solo las cosas, que el mundo hay personas.
Está mamá, está papá, está abuelo. ¿Qué quieren hacer los niños después? Mamá. Van buscando al adulto, van buscando la interacción con el adulto, van buscando que ese objeto que acaban de descubrir maravilloso y estupendo te lo quieren enseñar, o lo quieren tirar, o quieren a ver qué es lo que haces, ¿vale? ¿Por qué crees que tira un niño las cosas? La ilusión de no desaparecer y desaparecer. Seguimos experimentando. Todavía tenemos esa vía sensitiva. El niño ahora que ya está tocado dice, pues a ver ahora cómo está en el suelo, y lo tiro. Y le gusta el sonido, empieza a identificar. Daros cuenta que todo lo que hace el nene, ¿vale?, le está ayudando a integrar toda la información sensorial para que al final el niño recuerde la botella no solo por cómo está, cómo toca, lo que pesa, cómo es, qué color tiene, sino cómo sonaba cuando caía. También, a nivel visual, a nivel táctil, a nivel auditivo, o sea, todo eso va a configurar una imagen mental llegado a un momento evolutivo distinto, ¿vale? Pero todo esto lo va a ayudar. Que hay mamás de no tires las cosas, no te pongas en el suelo, no, dejadlo de las cosas. Dejadlo de al suelo. El suelo, aparte, el suelo nos ayuda mucho. El suelo nos va a ayudar sobre lo que es, ¿vale?, a reforzar las vías motoras, ¿vale? Las motoras que son las últimas de tal, nos ayuda a reforzar cadera, nos ayuda a estabilizar el peso del cuerpo. Hay niños que no gatean, que directamente hablan, no pasa nada. O sea, hay fases que se pueden saltar. El suelo mola. El suelo mola, tiene una altura diferente. Ahora no veo el mundo así, lo veo así. Vale, qué guay. Y ahora pongo las cosas de otra manera. ¿Entendéis? O sea, todo eso a la mentalidad de un niño de 7 meses es lo más. De lo más. ¿Vale? Claro, si le has comprado un modelito y lo tienes en la calle, te pones negra. Que lo entiendo. Pero para los niños lo más, lo del modelito, ya lo pensará con 12 años, ya es cuando te vas a cansar de 12 años del modelito de la niña que le queda mal. Con 7 meses, fantástico el suelo, ¿vale? Y experimentar las cosas. Cuando ya tiene 12, ya está buscando el adulto, la atención del adulto. Ya está buscando que le digas. Ella empieza a querer decirte, dame eso, mira eso que guay. ¿Vale? Ya tiene la intención comunicativa que dice Marta. ¿Vale? Entonces, a cada parte es suyo. Aquí, ¿qué tendremos que hacerle? Potenciar esa comunicación. Si el nene te mira y mira de repente un objeto, te está diciendo, mami, mira la ventana, o mami, mira la flor. Pongamos palabras, ¿no?, a lo que el niño está diciendo. El niño te lo va a decir con palabras, pero ya tiene esa intención comunicativa. Si no le hacemos caso, o sea, esa oportunidad de estimulación la perdemos. Y es tan sencillo como haberle seguido la mirada al niño y decir, ¡mira la flor! ¿Quieres la flor? Y va por la flor. Toma, ¿quieres la flor? Dame la flor. ¿Cómo dice el niño? Dame. ¿Vale? Al acompañarle con palabras, con gestos, todo ese enriquecimiento al final le va a servir a él. Después. Con 14, ¿vale? Ya te empieza a imitar más, ya tiene imitación un poquito más diferida. Imitar siempre. ¿Qué hablábamos? Repetición. ¿Se aprende por repetición? Las neuronas se van a ensamblar cuanto más se repita. Cuanto más repita y cuanto más placentero, mejor. ¿Qué podemos hacer ahora? Con 14 meses, con 15, 16. ¿Vale? Vamos haciendo cosas para que él imite ya. ¿Vale? A nivel de aparato fonador también está un poquito más desarrolladito. Ya no es que yo experimente. Ya tengo intención y ya puedo imitar, ya tengo un poquito de más memoria, tengo más atención también, estoy más tiempo pendiente. Hay ratitos cortos todavía, pero que veáis que está todo conectado. Tiene un ratito más de estar pendiente, ya no está tan somnoliento, no se queda tanto tiempo despierto, tiene más, ¿vale? Tiene más alerta. Todo esto confluye. Aquí pues aprovecháis a imitar. Ta, ma, pa, tralarí, tralará, canciones, cuentos, ¿vale? Potenciar palabras que queréis que decir. Mira qué bonita la botella, mira la botella que... ¿Vale? No la va a decir, no te va a decir botella. ¿Vale? ¿Cómo te dirá botella, niño de 15 meses? ¿O cómo te dice mamá? ¿O cómo te dice agua?
A, ¿vale? Son protopalabras, ¿vale? No son palabras completas. ¿Por qué? Porque todavía no tiene desarrollo a nivel de aparato fonador para poder pronunciar todos los fonemas. Pero esa intención está, ya tiene un referente. Si te dice guau, seguro que no dice guau esto, guau es esto. Esto lo dirá ñaña, lo que quieras. Pero ya veis que hay referentes distintos. Hay que potenciar eso. Y no corregir, guau, no se dice a, si no se entera, tiene 15 meses, no se va a enterar. Decir, muy bien cariño, esto es el agua. Muy bien cariño, cogemos la botella de agua, dame la botella. Le complementamos, le añadimos, le corregimos a positivo. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero que tengáis cuenta que todo tiene su proceso, ya dirá agua. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa? ¿Que diga agua? O que se refiera a algo como tal. Ya estamos teniendo representación. No mental todavía, porque es una abstracción, necesita todavía las cosas que existen, ¿vale? Ya tiene permanencia el objeto un poco, pero todavía nos movemos por el aquí y el ahora. Ya tendrá tiempo de inventarse cosas. Pero mientras tanto, potenciar todo eso, ¿vale? Juego, sonido, jerga. Todo esto me refiero a que en el primer añito son zonas del cerebro sensitivas, casi todas, y ya empiezan las de asociación. Cuando están las sensitivas bien instruidas, ¿vale? Bien mielinizadas, ya empiezan un poco con la asociación entre vista, oído, ¿vale? Olfato, tacto, ya empiezan un poco a asociar. Y el cerebro empieza a tener un poquito de hacer cuenta que aunque suene y aunque tal es la misma cosa, ¿vale? Aunque la botella suena así, suena asado, es una botella, ¿vale? Porque yo la veo y es una botella, ¿vale? Esas son zonas de asociación que te nos van a permitir eso. Reconoce más al adulto, reconoce más a su madre, extraña más. De hecho, un niño con estas edades, si no extraña, puede ser un signito de alarma, ¿vale? O sea, si no extraña mucho, pero son cosas que van evolucionando, ¿vale? Todo va a tener ese sentido. Ya después irá poniendo la alerta, la atención, va poniendo después toda la parte que nos ayuda a estar un poquito más pendientes y a tener la atención bien instaurada. Todavía le quedará mucho por desarrollar en atención, pero todo eso es lo que va a facilitar. Con un añito tenemos. Pues un niño que ya en principio va a decir las primeras palabras, va a ser un niño que ya tiene el desarrollo semántico adquirido, o sea, lo está adquiriendo, por lo tanto, lo que decía antes Cristina, la botella, el referente, aunque lo tenga aquí, ¿no? Tiene la hora, va a empezar ya a poder evocarlo, y esto a partir de los 18 meses. Es uno de los logros que se adquiere, y de aquí a que se produzca la explosión lexical, ¿no? Y es porque el niño es capaz de evocar palabras pero no tenerlas aquí, que es lo que Cristina ha dicho de la permanencia del objeto. A partir de aquí el niño va a empezar a jugar porque ya tiene más palabras, tiene más léxico como para poder hacer frases. No van a ser frases porque evidentemente con 18 meses no puede hacer frases, pero vamos a empezar a ver una habla telegráfica, ¿vale? Que van a ser referentes continuos, objetos. Sí. ¿Vale? Va a ser una habla telegráfica y el niño pues puede decir nene agua, pues el niño quiere agua, no le estamos entendiendo. Aquí no van a haber ni preposiciones ni adverbios, son las unidades más básicas y que nos van a permitir, son las palabras función, que aquí lo tenemos, y que ya va a ser cuando se va a producir el desarrollo sintáctico, ¿vale? Volvamos para atrás. Con 18 meses, ¿vale? Cada vez tenemos más imitación, cada vez tendremos más memoria. El nene recordará más, podrá imitar cosas a lo mejor que no te la vaya a reproducir en un momento, te la puedes reproducir al ratito. Y tú le enseñas, yo qué sé, silla, y a lo mejor no te dice silla en el momento, porque está con otra cosa, pero de repente ya, y ya. ¿Ves? Eso le va a permitir a que vaya almacenando cada vez más información y por tanto tener más léxico. Como ya reconoce más cosas, ¿vale? Podrá ir reconociendo a cada cosa e ir asociándola poco a poco a términos, a unidades, a fonemas, a palabras, ¿vale? Las pronuncie mejor o las pronuncie peor, ¿vale? Pero ya
vemos que está un poquito más rico. A medida que va avanzando, lo que va es juntando esas palabras, porque se va dando cuenta que las cosas también tienen sentido, que el agua no es solo agua. ¿Qué se hace con el agua? Claro, con la silla. ¿Vale? El cerebro del niño cada vez, ¿vale?, va adquiriendo un poco más esas nociones. ¿Vale? Esas nociones las adquiere porque cada vez tiene más programa motor, las praxias cada vez las desarrolla y ya sabe que puede haber un programa, no es consciente de esto diciéndolo así, pero ya de repente toma conciencia de que las cosas sirven para hacer cosas. Ya tiene conducta instrumental. Esto ya no es solo el objeto, juego con el objeto, lo tiro y se lo paso a mamá. Es que con esto se hacen cosas. Hola. Y ya esa noción de praxia también le va a ayudar, ¿vale?, a que la gnosia cada vez esté más fija, reconozca mejor el objeto y ya le pueda poner palabras y acciones. Con lo cual empezará acciones muy basiquitas. Nene bebe, mamá come, ¿vale?, perro agua, porque todavía no sabrá, no tendrá capacidad para ensamblarlo bien, pero ese desarrollo cognitivo va parecido. ¿Vale? ¿Entendéis? Pues ahora que pasamos A la siguiente. Sí. ¿Qué pasa con el de los 2 años? ¿A qué loco os digo? Las áreas de asociación, ¿vale? Con 2 añitos ya empieza todo a implosionar, ¿vale? Ya es cada vez más palabras, cada vez más vocabulario, cada vez van ensamblando mejor. Sintaxis, ya vamos a hacer aquí a partir de los añitos y medio, 4 años. Esto se nota mucho con la entrada de los niños al colegio, ¿no? El colegio estimula, pero también es que el niño ya tiene el léxico adquirido, ya puede construir frases y por eso las va ampliando. Todo que es necesario el colegio y normalmente es aquí donde se ve la diferencia. A partir de 4 o 5 años, pues el lenguaje cada vez, y esto también depende mucho de los niños, ¿vale?, pero ya es lo más parecido al adulto, ya empiezan los adverbios, ¿vale? Y es que a partir de 5 o 6 años en el colegio ya les están preparando para la lectoescritura. ¿Por qué? Pues porque ya toda la base ya está adquirida, ¿vale? Importante que para la lectoescritura se desarrolle de forma correcta, el lenguaje oral tiene que estar desarrollado también de forma correcta. Si hay una dificultad en el lenguaje oral, a ese niño le va a costar adquirir el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque simplemente el poner grafemas, ¿vale?, que son las letras, a los sonidos, a los fonemas, ¿vale? Importante también con los fonemas que se van adquiriendo. No nos vamos a preocupar porque, como hemos dicho, el niño va probando, ¿vale?, y va a adquirir según qué fonema, pero lo va a adquirir progresivamente porque cada vez hay fonemas que son más difíciles que otros. R's, las R's hasta los 6 años podemos dejar, si solo es una R, vamos a dar tiempo al niño y luego pues ya se hará la intervención. Se puede hacer una intervención precoz, pero según qué casos no es necesario marear al niño pues con la R, por ejemplo, porque todo tiene su tiempo, ¿vale? Y lo va a adquirir seguramente, que por evolución lo va a adquirir. Que se corrigen solos. No todo no, pero todo hay tiene especiales, no, pero sí, hay mucha gente, ¿no?, que los logopedas no existen desde siempre, nunca. Yo con la mía mayor me pasaba, por ejemplo, la brosa de la rosa, y lo comenté con el pediatra, que me dijo, tranquilízate, yo tenía 3 años, tenía 3, tranquilízate que haremos. Pero a mí las R's, por ejemplo, no me preocupan. No me preocupan porque si el niño en todo lo demás va evolucionando, pues oye, la R ya se hará y saldrá. Si puede el niño, la adquirirá él solo, y si no, vendrá luego pedará una sesión y ya va. ¿Vale? Tened en cuenta más o menos que sobre los 7 años ya es bastante similar, ¿vale?, el lenguaje al adulto. Aquí lo que pasa es que van creciendo áreas, ¿vale?, que conectan, ¿vale?, distintos tipos de estimulación, que conecta lenguaje, o sea, que conecta atención con memoria, que conecta atención con lo visual, atención con, ¿vale? Estas son las multimodales, ¿vale? Estas son las últimas en crecer, aparte de las frontales. Cuando ya son las terciarias, todas estas, por ejemplo, esta se encarga mucho de la lectoescritura, ¿vale?, del programa motor. Esta es la que va a hacer que se relacione lo que hay en el hemisferio derecho con lo izquierdo,
como está lateralizado al izquierdo, el derecho también tiene funciones de lenguaje, pero más de tono, más emocional, más de procesamiento emocional, ¿vale? Cuanto más coordinado esté, mejor está el lenguaje. Todo esto, ¿vale? La memoria, la atención mejorada, la atención también, como va toda la vez, ¿vale? Siguiendo un escalonamiento, el lenguaje al final también se va perfeccionando, ¿vale? Cuando ya son más mayorcitos, ya tipo 7, 12 años, ¿vale? Y 11, ¿vale? Más adelante, lo que va creciendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice que crecía lo último del todo en el cerebro? ¿Vale? Es el que modula, que es un poco el ejecutor, ¿vale? Es un poco el director de orquesta. Como va creciendo a partir de los 6 añitos, es cuando ya empieza a tener las funciones un poquitín más asentadas, el niño va a empezar a razonar, el niño va a empezar a tener mentalidad creativa, de verdad, a ser consciente de que pueda inventarse cosas, pero inventarse y hacerlas, tener arte práctica, ¿vale? Todas estas inferencias va a poder controlar mejor su conducta. ¿A que un niño de 6 años se le puede más o menos hablar? Más o menos, ¿vale? Tendrá sus rabietas o no. A un niño de año y medio le puedes hacer lo mismo que como le hablas a un niño de 6 años. No, ¿por qué? Por esto. Porque ya tiene capacidad un niño de 6 años de poder más o menos modular su comportamiento en relación al entorno. ¿Vale? Y eso a la hora también de hablarle a los niños. ¿Vale? Tener mucho en cuenta eso. ¿Vale? Que no son todos... O sea, cada uno tendrá más capacidad o menos, depende de la edad, pero... ¿vale? Las estructuras cada vez son, pues eso, más complicadas. Pueden pensar cada vez en cosas un poco más abstractas. Cada vez más. Ya se empiezan a fijar más en ellos mismos, en cómo es con respecto al mundo. Se empiezan a decir, o sea, su cerebro empieza a ser consciente ya de él mismo en relación a cómo pienso con las cosas, cómo piensan los demás, porque pienso yo distinto. Empieza la adolescencia, ¿vale? Todo eso es que el cerebro frontal, ¿vale? Empieza ya a tomar control absoluto de todo, y a veces hay como, ¿vale? A veces se encuentran dificultades porque, ¿vale? No se espera ciertas cosas, todo le parece absurdo llegar a un momento, ¿vale? Todo eso es la adolescencia al final. Pero a nivel de lenguaje está, se supone todo, ¿vale? A nivel estructural, a nivel funcional, se supone que está todo. Y a lo demás vendrá, además, ¿vale? Esa relación del lenguaje, cómo la relaciono con lo emocional y con mi entorno. ¿Vale? ¿Quieres decir algo de hacia atrás? ¿Vale? Y ya está, lo que he comentado, ¿vale? De lo frontal, lateralización del lenguaje, ¿vale? Aquí termina el refinamiento de estructuras, ¿vale? Todo lo demás. ¿Conclusiones? ¿Qué habéis sacado? ¿Qué habéis sacado? Que no se puede forzar a los niños, a veces pasar, ser paciente y cada cosa a su debido tiempo. Que los hacemos Paciencia, paciencia para ahora. Vamos a hablar más de tiempo. Sí. Una pregunta, todo esto en familias, porque aquí casi todos tenemos la familia bilingüe, casi todos. O sea, en mi casa el padre va catalán, la madre va castellano, ¿sabes? Entonces el niño, una cosa es el agua y lo mismo es el agua, el pan y el pan. Aquí es la realidad que tiene el niño, entonces nos tenemos que adaptar. ¿Haya trastorno o no haya trastorno? En Madrid sería diferente, en Cádiz seguramente que es diferente. Porque ¿esto retrasa lo que sería el lenguaje? ¿No lo Por retrasa? plasticidad cerebral, en teoría, hay miles de estudios relacionados con este tema. En teoría, ¿vale? El niño está por plasticidad cerebral perfectamente preparadísimo para pillar 1 y 5 lenguas. ¿Qué pasa? Cuando hay una dificultad, a lo mejor, que igual porque no tiene la velocidad de procesamiento tal, suelen aprender el lenguaje un poquito más tarde, porque tú imagínate que tienes que dividir el cerebro como en 4, ¿no? Derecho e izquierdo para castellano y derecho e izquierdo para, no es así a nivel estructural, pero bueno, hacernos del símil, ¿no? Y a lo mejor tardan un pelín más en adquirir lenguaje, pero porque tienen que adquirirlo por partida doble. Por lo demás, no hay problema. Y no es como que dicen, pues que le hablen solo catalano, que le hablen solo castellano. Porque depende de la dificultad que tenga, ¿eh? También tengo a ver, también hay terapeutas que no. Yo, por ejemplo, no soy partidaria. Al niño hay que hablarle, si a ti te sale hablar en catalán, háblale en catalán. Y si al otro le sale hablar en castellano, en castellano. ¿Y si le dejan los CDs de BBS en inglés o lo pones en inglés? Pues, y en inglés, y no pasa nada, porque es lo que se va. O sea, al niño hay que prepararle para que se comunique y que salga a la calle. Si tú le estás hablando, por ejemplo, todo el rato en catalán, pero el parque de tu casa, en donde va el niño, solo hay niños que hablan castellano, por lo que sea, ¿cómo va? Pues jugará porque son niños, pero comunicarse, pues sin querer le estamos creando una barrera. Por lo tanto, que cada persona hable al niño con su lengua materna.
El catalán en el cole se aprende, se puede aprender en casa y lo mismo con el castellano. Y aquí es la realidad que hay, o sea, centrarnos en una... Es lo que... Bueno, yo... Las que soy logopedas... Pero lo que sí les ayuda mucho es que la misma persona siempre le hable el mismo idioma. Pero Sí, eso que nos le pasa a identifique un nosotros. poco Que la no, figura que no de con mezclemos, quién, ¿no? Que sí. yo un día te hablo en castellano, otro día te hablo en catalán. Es un... Bueno... Sí, sí, sí. Esto no quiere decir que en un momento dado tú le das siempre castellano al niño y vas a explicarle, a leer el cuento de la Rinxuls d'Or y dices, mira, pues ahora explicaremos el cuento en catalán como a la escuela. Pero que sí que les ayuda mucho el tener la referencia, la persona como referente. Entonces, eso les ayuda a compartimentar. Claro, que tienen el interruptor más fijo, o sea, es mamá catalán, papá castellano. A mí es que yo le hablo indistintamente catalán y castellano y porque a mí me sale así. Y pues así tiene que ser. También Ya está. Ahora tú qué pasa. O sea, ya digo, el cerebro del niño, la ventaja evolutiva que tiene es precisamente por esta serie de cosas. Te coges a un niño con 8 años y ya le va a costar bastante avanzado. ¿Vale? Eso es una ventaja evolutiva. el niño realmente tengo problemas porque no sepa las clases de castellano, meta palabras en catalán, pues ya será que por eso. Ya irá segmentando. ¿Vale? O sea, Ya sería trastorno, entonces pues ya se miraría pues, cómo facilitarle al niño el desarrollo del lenguaje, pero de todas formas yo creo que como estamos en Cataluña se habla catalán y castellano, ¿para qué centrarnos en una cosa o en otra? Porque lo que te vas a encontrar en la calle es que un día pues y te tienes que comunicar. No quiere decir que tú tengas tu lengua materna y que seas, pues te desenvuelvas mejor, porque eso es lógico y es normal. Sí que hay, o sea, si hay patología, hay terapeutas que eso, que si lo que dicen es que tú que le hablas en catalán, pues hablas en catalán. Papá que le hablas en catalán, pero no, ¿vale? Porque claro, si ya tiene dificultades con otras áreas cognitivas y por ella le cuesta una, imagínate dos. Pero suprimir, cuando lleva toda la vida escuchando catalán y castellano, no, desde mi punto de vista, después hay criterios de terapeutas distintos, te pueden decir otras cosas. Yo lo veo, o sea, es enriquecer. Sí que dejarlo más o menos el patrón un poco fijo, pero si el niño está sano, incluso, adelante, te va a tardar un pelín a lo mejor más en hablar. Un pelín, pero bueno. ¿Qué más? Yo creo que sería interesante recalcar el tema de las canciones, de cantar. Los cuentos, las canciones. ¿Qué es un cuento? ¿Un cuento qué es? ¿Qué es un cuento? Bueno, claro, es entrar en su mundo. Es una manifestación del lenguaje en todo su esplendor, con todas sus características y con todo su uso, contenido, pragmática, todo en 4 paginitas de un cuento de Pulgarcito. Es lo más bonito que hay. Cuentos todos los días. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que le quiero leer los cuentos por la noche y ya me lo cierra directamente. Nada, tiene que hacerte lo bonito. Sigo probando. Los cuentos Pero para igualmente toda la manada. Si la Es que niña no intento llamar a quiere tanto tío chillando, cambiándole voces y todo, y aún así me cierra. pues si le cuento, a lo mejor la niña no lo Hace los teatritos, que no quiere cuentos chistes, un teatrito ahí, y luego no quiere dar la atención, los cuentos, o sea, para que le dé un poquito más de atención, lo atractivo que se le hace, cómo va aprendiendo todo lo que es los sonidos, cómo le conoce las cosas, que se encuentre, y o sea, estirarnos de los brazos, de apuntar, súper bueno. Yo creo que A mí he tenido un profesor de la facultad que me decía, las abuelas, se han perdido las abuelas, qué pena. Qué pena. Qué pena. Abuela, iba para adelante a contar, mi madre tenía 9, pues para adelante. Y no se quedaba en plan de, venga, ahora va a tocar la reestimulación, siéntate aquí. No, con 5 niñas ahí. Pues iba cantando, la pantoja, le iba cantando a la otra, le iba poniendo, tú a cortar, tú a no sé qué, tú a no sé cuánto, vamos a cantar una canción de... Sí. Y mira la que sale. ¿Sabes? Que hablo, vamos. Se han perdido las abuelas, ¿sabes? Son cosas muy sencillas que al final en mucho sentido común nos estamos volviendo máquinas. ¿Sabes? Nos estamos volviendo máquinas de poner a un niño sentado para estimularlo. ¿Qué dice? O sea, estás doblando la ropa, aprovecha el doblar la ropa con el nene. Tú las cositas blancas, venga, vamos a doblar lo blanco, coge lo blanco. ¿Cuál es el blanco? Venga, ¿cuál sexo?
Le estás enseñando categorización, le estás enseñando léxico, le estás enseñando, y le puedes meter tamaño, concepto, ¿qué esto qué es? ¿Una camiseta? Venga, como es grande o pequeña. Todo lo que quieras. No hace falta irte al Toys R Us, gastarte 50 euros en un juego de tamaño mediano o grande. Por favor. Grande, pequeño, de toda la vida, una cosa grande, una mediana y otra pequeña. A jugar. En la ducha, en la cocina, en el parque, en el suelo, en donde te dé la gana. Es que es así. ¿Y a qué edad dejan de jugar con todo? ¿O deberían de...? En realidad, a la que nosotros nosotros estamos contribuyendo a eso. Todos jugar, comentando, se dicen jugar, todo es jugar, se lavan los dientes jugando. Yo todavía juego, Yo todavía juego. No me había tirado el suelo y lo que me queda. O sea, todo el día trabajando. Al final los padres de alguna manera eligen cuando terminan de jugar sus hijos y es triste. Bueno, al final nosotros elegimos cuando terminamos de decirle, venga, ya, venga. A ver, que jueguen, ya irán dándose cuenta de cuando, ¿vale? También los usos sociales, es muy importante, el tema del uso social. ¿Te va a enseñar al niño a decir adiós? No porque la gracia de que le diga adiós, no. O sea, adiós, hola, eso lo va a tener toda la vida. Si tú no le enseñas a un niño desde que tiene 15 meses a decir hola y adiós, con 4 el niño va a ser un rancio. Es así, o no, pero que me refiero, o sea, todo eso también es evolutivo y tenemos que enseñar al nene al hola y adiós, el uso que tiene, el por qué, y por qué está llorando, por qué está triste, por qué está contento, toda la parte emocional también. A ver, estoy enfadada, ¿sabes? Y el enfado es por no le hagáis una teoría ni una tesis de por qué está enfadada, Ya está, sí, es lo que yo me tiro. ¿Vale? Ya irán poniendo nombre a la emoción, pero necesitan también ese aprendizaje emocional. Frontal. Si no aprenden bien, el frontal no va a crecer tan bien. ¿Vale? ¿Alguna cosa? El exceso de extraescolares que les imponemos ahí, ¿es bueno, es malo para el desarrollo? ¿Tiene tiempo de jugar? ¿Tiene tiempo para jugar? Sí. ¿Tiene tiempo para hacer sus cosas? Sí. ¿Tiene tiempo para estar con vosotros? Comparte cosas con vosotros, el día a día, de todo. ¿Tiene tiempo para todo? Y yo, bueno, qué bien. A saco, con todo. Él se agobia, lo ves que está agobiado, viene muy cansado, que no rinde bien en el cole. No se acaba nunca el tema. Venga, ahora autobús, sin fin. No se acaba la Hay pila. niños que piden más. Oye, si piden más, dale. No es malo, Pero ¿no? Tampoco. yo no sería la que te voy a poner, o sea, Ya. yo no te voy a decir un no rotundo. Si también tienes que tener muy en cuenta eso, cómo viene en el cole, Evolución. lo cansado que está, los periodos de atención que tiene, porque claro, ojo, si es hago una actividad pero estoy con esta y después estoy con otra, y no, venga, pues le he metido 4 juegos a la vez, no consiste en eso. Bien, que haga, que lo haga bien, que aprenda a terminar las cosas. Si lo tienes en una actividad, lo suyo es que para él también tener la responsabilidad de que una cosa se acabe y otra empieza. No, lo que empiezo lo termino. También eso después nos ayuda a ser personas. ¿Vale? Y a no estar en trabajo y después decir ahora que voy al otro lado, eso, pero depende de cómo lo veas también. Si él lo ve que está contento, que está bien y rinde y tiene tiempo para jugar con sus amigos y con vosotros, yo no sé lo que te diga que ¿no? Vale. Y si es al revés, pues sí, ¿no? En el momento en que un niño está agobiado por extraescolares, o sea, hay muchos niños con ansiedad así, de padres que no se dan cuenta que ese niño tiene una está agobiando, que no puede. ¿Vale? Y el niño venga a terapeuta, venga médico, venga para acá, venga para allá. Obviamente. Tenemos que bajarnos y ponernos muchas veces en este tamañito. ¿Vale? Y hacer así, decir, hola, me llamo Cristina y tengo 7 años. Y estoy en práctica en esto, gimnasia rítmica, me levanto a las 7 de la mañana, llego a mi casa a las 7 de la tarde, 12 horas, ¿vale? O las 8. Llega papá, me pone prima de ducha, pum, para la cama. No mola. Ese niño no va a ser feliz, ese niño no va a estar contento. Tenemos que fijarnos, menos bajarnos un poquito de nuestra condición adulta muchas veces y decir, ¿qué pensará? ¿Cómo lo lleva?
En el cole igual, que no es solo lectoescritura, señores, que no es solo hablar, que no es solo si dice la A, la P, la B bien, si escribe la A con mayúscula. No, es cómo está leyendo, comprende lo que lee, o sea, se está enterando, le gusta, se fija más en los dibujos, o sea, tenemos que poner un poco en su lugar. Ve bien, o sea, está aquí sentado en la silla del niño, a ver si ve bien, ¿vale? Y no tiene a lo mejor yo qué sé, imagínate que a lo mejor tiene algo colgado y tú desde tú aquí como profe no te das cuenta. Y al final la única chorrada que tiene colgado en esto tiene ahí. Y no ve el chiquillo, no ve la pizarra. Y le da cosa decírtelo, o porque es pequeño. O sea que muchas veces son, ¿vale?, detalles que no tenemos en cuenta porque estamos siempre aquí en condición de adulto. Al final hay que bajarse un poco. ¿Vale? ¿Algo más? Simplemente, porque ya estamos cansados todos, recomendaros, que seguro que lo conocéis, hablando nos entendemos los dos, es un libro que está muy bien para estimular el lenguaje, ¿vale? Hay casos prácticos a través de dibujos de cómo podemos ayudar a un niño está destinado para niños que tengan un retraso, pero no tiene por qué tener un retraso. Situaciones de la vida cotidiana que podemos ayudar al niño pues a crear iniciativa. Pues si el niño a la hora de merendar le damos, por ejemplo, el vaso de zumo sin zumo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el niño nos pida zumo. No lo va a decir, según ha quedado no va a decir zumo, evidentemente, pero nos lo va a pedir y nosotros vamos a interpretar qué es lo que el niño quiere. Esto va a ayudar, ¿vale?, a la función, bueno, a mejorar, a estimular el lenguaje y sobre todo la comunicación. Al final, ¿vale?, es que deje la iniciativa, ¿vale?, a nivel general. Que el niño tome la iniciativa, que se acerque a la cosa, que te la pide, que la coja, que aléjasela, que la coja. Bajar. Hablando nos entendemos los dos. Sí, si lo quieres mirar. Sí. Adaptamos, nos anticipamos a las cosas. ¿Vale? Si vemos que está mirando eso, no pasemos. Igual no puede o no le sale todavía, pero ¿qué quieres? Anticipando que hay que saber, pero tú lo ves. ¿Qué quieres? ¿La hoja? ¿Cómo dice la hoja? Dame la hoja, y mamá, la hoja. Así que nada, ¿vale? De todas formas esto lo iremos viendo, ¿vale? Al final es... Gracias. Vale. Pues nada, el lenguaje del vestido del pensamiento, ¿vale? Que tiene que haber pensamiento. Y los límites del lenguaje son los límites del mundo, lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Vale. Gracias. Muy bien. Cualquier cosita también tenemos el blog, ¿vale? Que nos podéis mandar cositas en el blog, y podéis ir a crianza también, podéis venir a crianza, en fin. Gracias. Que están, si quieren material también, vamos a hacer. Y talleres, con el blog, también bibliografía. En el blog también tenéis talleres o grupos de padres, ¿no? ¿Habría alguna cosa así? Sí, vamos a hacer más actividades para grupos de padres y también charlas como esta. Vale. Otros temas. Y eso lo podemos seguir a través del blog y se puede apuntar cualquiera. Sí. Vale. Es que lo estuve ordenando y vi que habían como 4 talleres y veo que me interesaba. Bueno, 4 charlas. Pues nada, gracias.